Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Amén. Buen día a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos. Este programa llega a ustedes por cortesía de la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo de Osama. Recuerden que si ustedes desean escuchar nuestros programas, pueden entrar a YouTube y escribir programa Origen con Sanford y ahí pueden seleccionar de toda la serie el programa que deseen escuchar. Pastor, buen día, ¿cómo se siente hoy? Muy bien, Carolina, dándole gracias a Dios por este nuevo día donde su misericordia se hace nueva y donde podemos tener el privilegio de llegar a nuestros oyentes transmitiendo el mensaje santo de la palabra de Dios. Amén, así es. El sábado anterior, si usted recuerda, estuvimos hablando de algunos hallazgos arqueológicos que han confirmado algunos escritos de la Biblia, como en el caso de los hititas, descendientes de Cam, que se menciona en Génesis 10:15, y también el caso de la caída al lado contrario de la gravedad de los muros de Jericó. Correcto, sí, esos fueron de los hallazgos más contundentes, pero también hablamos del palacio de Jericó, hablamos de los escritos de Qumran que fueron encontrados y que se data de la antigüedad de la época de los esenios. Hablamos también del palacio de Asuero, en donde Esther fue elegida reina, lo que nos termina diciendo que la arqueología, en vez de negar la veracidad y la confiabilidad de la palabra de Dios, cada hallazgo nos permite a nosotros darnos cuenta que aún lo que el hombre no se ha podido explicar por siglos, Dios tiene la razón. Amén, así es. Y hoy vamos a estar viendo la Biblia y la ciencia. Pero antes vamos a escuchar la canción Tu Palabra Escondí de Dani Berríos. Palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré.
consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Vengo a ofrecer una ofrenda agradable a ti. Origen con Preciosa la interpretación de Dani Berríos, Tu palabra escondí, basada aparentemente en el Salmo 119, que habla de que cuando guardamos la palabra del Señor, entonces podemos caminar en sus justos juicios. Pastor, ¿es la Biblia un libro de ciencia? Fíjate, Carolina, la Biblia no es un libro de ciencia y es uno de los grandes errores que se ha cometido en tratar de llevar la ciencia a la Biblia. La Biblia es un libro en que Dios quiso declararle al hombre sus propósitos de salvación. Si tú te das cuenta, desde el Génesis hasta Apocalipsis, el tema de la Biblia es la salvación. Y no deja de haber en la palabra de Dios algunos aciertos que tienen que ver con la ciencia y que le permiten a la ciencia descubrir muchas cosas. Y si vemos en la antigüedad, los grandes científicos, tales como Newton, tales como Galileo Galilei, el mismo Cristóbal Colón, fueron hombres que utilizaron la Biblia y sus grandes descubrimientos fueron avalados en la palabra de Dios, lo que implica que una de las cosas que ha hecho que lo que se descubra hoy tenga tanto sentido intelectual y no sea progresivo para la vida de los hombres, sino que crea más dificultad para el hombre. Fíjate que la tecnología hoy en día, en vez de libertarnos, nos esclaviza. Así es, así es. Decía en una de sus últimas películas, uno de los grandes cómico de Latinoamérica, Mario Moreno Cantinflas, él decía: llegaremos un tiempo en que el hombre será moralmente un pigmeo, pero será científicamente un gigante. Y yo creo que estamos en ese tiempo en que la ciencia, en vez de llevar al hombre a Dios, lo está separando de Dios. Y el hombre se ha creído y se ha envanecido en su conocimiento, y lo que le ha permitido es alejarse de Dios y convertirse en un hombre amoral. Y ese hombre amoral siempre va a estar más vacío y siempre va a estar más en búsqueda de lo que llene su vida, porque lo único que puede llenar la vida del hombre es Dios. Amén, así es. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Hay alguna afirmación que pueda demostrar esto? Fíjate, científicamente los grandes hombres del modernismo hablan de que la vida está conformada por 70 elementos básicos, y que de esos 70 elementos básicos, unos 20 son imprescindibles para producir vida. Dentro de ello está el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno. Como bioelementos secundarios está el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el azufre. Y como oligoelementos, representados por átomos cuya concentración celular es menor que 0.05%, está el hierro, el cobre, el manganeso, el molibdeno, el silicio, el yodo, el flúor y el zinc.
Todos estos elementos se encuentran o forman parte de la tierra en que vivimos. Por lo tanto, la frase bíblica del capítulo de Génesis 2, verso 7, es científicamente correcta. Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, por eso el hombre está conformado exactamente como está conformada la tierra. Amén, amén. ¿Y qué hay de esto de la sangre? Por mucho tiempo la ciencia ha entendido que los males del hombre estaban en la sangre. ¿Qué dice la Biblia de la sangre que hubiese podido evitar la muerte de mucha gente? Fíjate que antes, uno de los grandes personajes de la historia, que fue George Washington, murió por un método que se utilizaba en la antigüedad al entender que en la sangre estaban los males y las enfermedades de los hombres, que era la sangría. Te sacaban la sangre para purificar tu cuerpo, pero eso te producía efectos secundarios como infartos y problemas que producían la muerte. Y George Washington fue una de esas personas que se le hizo ese método de la sangría, de sacarle sangre para supuestamente quitarle su mal, y lo que producían era la muerte. Pero la Biblia, ya miles de años antes, en Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo que implica que el hombre vino a darse cuenta del valor de la sangre 2000 años después que la Biblia ya lo había planteado. Pero se hubiese evitado que mucha gente hubiese muerto como este hombre tan valioso llamado George Washington, y como muchos otros que murieron por hacerle sangría supuestamente para mejorarlo de su mal, si hubiesen estudiado la palabra y la hubiesen tomado en cuenta. La Biblia dice, cuando el Señor ordena al hombre a circuncidarse, dice que circuncide al niño al 8º día de nacido. ¿Tiene esto alguna explicación científica? Fíjate qué interesante. Muchas personas no saben por qué al 8º día, y se preguntaban esto. Y un científico israelí descubrió que al 8º día el niño produce la vitamina K. Para esta fecha, esta vitamina está al 100% de producción, y esto es lo único que evita que se derrame la sangre sin ningún tipo de control. O sea, las hemorragias en los seres humanos se producen cuando falta la vitamina K. Sin embargo, la Biblia plantea que al 8º día, que es donde comienza la producción 100% de esta vitamina, que la Biblia plantea que el hombre debería ser circuncidado. Qué bueno es conocer la palabra de Dios. Conocerla y darnos cuenta que nuestro Dios conoce todo y conoce nuestro cuerpo porque Él fue quien lo creó. Amén, así es. Vamos a escuchar ahora a nuestro querido ratón de biblioteca. Ese ratón de biblioteca te da la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca, el ratón de biblioteca, el ratón de biblioteca. Señoras y señores, con todos ustedes, el ratón de la unción, con la revelación más fresca de la palabra de Dios, el ratón de biblioteca. Ratón de biblioteca, tú siempre con tus excentricidades. Dime, ¿y por qué inicias la sesión de hoy con el soundtrack de Indiana Jones? Buenos días, Sanford, Carolina y esa audiencia ratonítica que sigue este programa gracias a mí. Para saciar su malsana curiosidad, debo decirte que esa música la he elegido porque deseo que el público sepa que tras una profunda meditación sobre mi persona, me di cuenta que estaba imitando el comportamiento de Marta, con todo ese afán que no la dejaba disfrutar del maestro, y decidí sacar un tiempo para leer y meditar en la palabra. O sea, que por lo menos le hiciste caso a nuestra crítica y decidiste dejar de estar plagiando mensajes ajenos y no dar el crédito
al que lo originó y ponerte a buscar la revelación directa del Espíritu Santo por medio del estudio serio de la palabra de Dios. Ay, Sanford, tú siempre tan claro y pesado. Solo medité en mi vida y me di cuenta que tienes un poco de razón. ¿Un poco de qué? Razón. Un poco de razón. Que un poco de razón, pero bueno, Sanford. Pero tú eres barbarazo. Bueno, Sanford, confórmate con eso. Estoy admitiendo por primera vez que tienes un poquito de sentido común y dices algo que me llevó a la meditación y al cambio. Primera vez. Y cuando oramos por ti el Día de las Madres, y cuando te hablamos de perdonar a tu padre, y cuando te sugerimos que no bajaras y te dieron el cañazo en el frente de tu cabeza. Mira, deja de trujarme la cara las pocas veces que has tenido algo bueno en este programa. Porque si no fuera por mí, déjame decirte, ya tú estuvieras fuera del aire. Y por cierto, fíjate que meditando en la palabra, descubrí algo increíble. ¿Y qué fue eso tan increíble que encontraste en la palabra? Oh, pero mira lo siguiente, que Dios había profetizado acerca de la moringa y que el propósito de la misma era que el pueblo no pasara más hambre. ¿Cómo, ratón? ¿Y dónde encontraste eso en la Biblia? Fíjate lo que dice Ezequiel 34:29. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni más avergonzados por las naciones. ¿Esa es la moringa? Tú sabes, la gente de San Juan, Elías Piña, Villamella y de otros lugares del país que tienen que comer a causa de vender la moringa. Y ya la Biblia lo decía, mi madre. Pero, ratón, ese texto habla de los pastores de Israel. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Pero acuérdate que como Spurgeon, yo soy un gran alegorista y traigo lo de acá para allá y lo de allá para acá. Eso se llama contemporizar. Mira, ratón sabiondo, la contemporización es traer la verdad bíblica del pasado como enseñanza actual en el presente. No decir que algo del pasado que no tiene que ver nada con la moringa se cumple en ese texto. Ay, Sanford, tú siempre complicando las cosas. Ya mis oyentes estaban contentos con el texto de la moringa. El problema es que un predicador honesto no se conforma con que la gente disfrute lo que dice de la palabra. Debe de ser su reto presentarse a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Nunca conformarse con ser un payaso del púlpito, que cuando la gente va a la iglesia salen hablando de lo que gozaron y no de lo que aprendieron. Tú y tus discursos. Pero hoy, además de la moringa y la Biblia, te traje algo espectacular acerca de la Biblia y la ciencia, que es el tema que estás tratando en el día de hoy. Fíjate, la historia de la humanidad registra un hecho innegable. La mayoría de los grandes inventores y científicos de la humanidad han sido hombres de fe, los cuales han utilizado la Biblia como un fundamento de sus postulados científicos. Por eso, hoy traigo casos específicos de grandes científicos del Renacimiento cuya fe en Dios es incuestionable. Entre ellos está Francis Bacon, quien inventó el método científico. También se encuentra Galileo Galilei, un físico y astrónomo. Quiero que también se vea el asunto de Galileo, su historia heroica, que aunque fue asesinado por la Iglesia Católica, nunca negó la fe cristiana y su creencia en las Sagradas Escrituras. También está Johann Kepler, un científico astrónomo, Anastasio Kircher, inventor, Walter Challerton, presidente de la Royal College of Physicians. Está también Blaise Pascal y el artículo de la revista Creación, Hidrostática, Barómetro. Otro que le puedo citar de mi conocimiento está Sir William Pretty, que inventó las estadísticas y la economía científica. Robert Boyle, un químico que inventó también la dinámica de gases. Está John Wright, que inventó la historia natural. Isaac Barrow, profesor de matemática. Y Nehemias Grew, un doctor en medicina y botánico. Y así hay muchísimos otros científicos de gran fe, que si les sigo contando hasta bostezan. Aunque en mi ardua investigación encontré un comentario que me gustó mucho por la mentalidad del pensador. Y decía así:
hay científicos que creían en Dios, pero lo desplazaban, así como los que no creían en él y tomaban de sus palabras guías de investigación. En fin, no es bueno rechazar la inteligencia humana según Proverbios capítulo 2 del 10 al 11. Dice: cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Indiscutiblemente, aunque la ciencia y la Biblia en la sociedad de hoy tienen un tira y jala, el hijo pródigo siempre tiene que volver a su madre en búsqueda de alimento. Bueno, ratón, de verdad que te has inspirado los últimos programas, ¿eh? Pues claro, es mi oficio. Por cierto, a los que le interesa, sé que a todos. El jueves próximo tengo una charla en el aula Rata Magna sobre la ciencia y la Biblia totalmente gratis. Tú me excusas, Sanford, pero mis informaciones estoy 100% seguro que son más valiosas y excitantes que las tuyas. Mi público amado, los espero. No olviden llevar una ofrenda de comisión. Recuerden dar por gracia lo que por gracia reciban. ¡Ay, santo! ¡Reciban! ¿Pero qué ratón este tan sinvergüenza e interesado? Habrá que ir a la famosa charla a ver cuál es la unción que tiene el famoso ratón. El ratón de biblioteca, el ratón de biblioteca, el ratón de biblioteca. El ratoncito pastor mencionaba a algunos científicos que creían en la Biblia. Dentro de ellos habló de Galileo Galilei, quien hizo la afirmación de que la Tierra era redonda y lo iban a matar por ello. ¿Realmente habrá obtenido él esta información de la Biblia? Correctamente. La base de este hallazgo, que no fue inicialmente de Galileo, sino de Copérnico, que fue el que trajo el asunto de el helicocentro, ¿no? De que ya la Tierra no era el centro y que los astros rodeaban alrededor de la Tierra, sino que el centro era el Sol y que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esto, con la redondez de la Tierra, fue descubierto por ellos en Isaías capítulo 40, verso 22, que dice: y él está sentado sobre el círculo, que es una palabra en hebreo que significa Kuz, hablando de la redondez de la Tierra. Y durante mucho tiempo, de los grandes conflictos que había con, por ejemplo, el debate de los reyes de España, de Isabel la Católica con Colón, fue porque la Tierra era plana. Y ella decía: si ustedes comienzan un viaje muy largo, van a caer en el precipicio, porque tú sabes que cuando tú ves el mar, ves el horizonte y tú crees que todo termina ahí, y ellos entendían eso. Y cuando Colón va a plantearle el ir a ese viaje a las Indias, que era lo que era su objetivo principal, ellos pensaban: este loco se va a destruir por ahí, y le entregan a los presos más condenables, a los más sátrapas y a los más malvados, para que se mueran con Colón por ahí. Sin embargo, se descubre que no, que la Tierra era redonda, y después de verlo en el telescopio en el año 1600 y algo, podemos darnos cuenta que la palabra que habló 3000 años antes tenía la razón, que realmente no era plana, que la Tierra era redonda y que estaba en el vacío, porque antes ponían un atlas. Yo no sé si tú recuerdas, bueno, tú eres muy jovencita para eso, pero cuando yo estudiaba, en el atlas nos presentaban a este fortachón que soportaba la Tierra, porque según la mitología griega, la Tierra era soportada por Atlas. Por eso le llama al compendio de los mapas, se le llama Atlas. Entonces, la Biblia ya hablaba del vacío en que se encontraba la Tierra miles de años antes de que el hombre descubriera esto. Y mira cuántos errores podemos nosotros cometer por no obedecer la palabra de Dios. Quizás si ellos hubiesen tomado en cuenta el dato bíblico y lo hubiesen puesto por obra, no nos mandan para acá toda la gente, delincuentes que lamentablemente nos mandaron. Y que seguimos nosotros afectados por ello, por esa situación. Así es. Pastor, la astronomía ha sido uno de los campos más estudiados por los científicos antiguos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la astronomía?
Fíjate, en la astronomía es que más datos hay interesantes, porque antes, lo primero es que no se conocía que las estrellas eran incontables. Hubieron personas, grandes científicos de aquella época, que del 150 a 1600 se paraban a contar las estrellas y llegaron a contar hasta 1026. Sin embargo, vemos que la Biblia, 1500 años antes, cuando el Señor habla con Abraham y le quiere plantear la visión que tenía con él, él le dice, entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que la puedes contar. Jeremías en el capítulo 33, verso 22 dice, ¿cómo no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar? Así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y de los levitas que me sirven. O sea, ya desde miles de años antes, la palabra de Dios declaraba que el cielo estaba preñado de estrellas y que eran incontables como los granitos de arena del mar. Sin embargo, fue años después cuando Carl Sagan de la Universidad de Cornell sugiere que se han documentado más de 70 septillones de estrellas y que la cifra sigue en aumento. Científicos australianos han llegado a la conclusión de que el cielo es mucho más estrellado de lo que hasta ahora se pensaba. Sin embargo, la Biblia lo dijo cientos de años, miles de años antes que la ciencia lo descubriera, lo que implica que si el hombre se dejara guiar por la palabra, cometiera menos errores que lo que ha cometido hasta el día de hoy. Estamos en temporada ciclónica y la ciencia que estudia estos fenómenos es la meteorología. ¿Qué dice la Biblia acerca de la rama, de esta rama de la ciencia? Fíjate algo muy interesante. Una de las cosas más importantes que la meteorología nunca pudo descubrir hasta hace pocos siglos fue el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es el proceso de transformación del agua en vapor, en líquido y en sólido. Ese cambio de transformación, vapor, líquido, vapor, lípido, ese cambio se llama ciclo hidrológico. El agua cae de los cielos, llega a los ríos y a los mares, se evapora y vuelve otra vez a las nubes, y de las nubes vuelve otra vez a los ríos. O sea, eso se llama ciclo porque siempre está girando bajo las mismas condiciones. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 1, verso 7. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El mismo Eclesiastés en el capítulo 11, verso 3 dice, si las nubes están llenas de agua, sobre la tierra se derramarán. En Amós capítulo 9, verso 6 nos dice, Él edificó en el cielo su habitación y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar y sobre la faz de la tierra la derrama. Jehová es su nombre. Es muy interesante esto porque ahí está el ciclo hidrológico completo, que fue declarado y descubierto en el siglo XVI y en el siglo XVII gracias a la contribución de científicos como Pierre Perrault y Edmond Marriott. Ellos es que descubren en los siglos XVII y XVI el ciclo hidrológico. La Biblia lo había dicho 2000 años antes de que estos hombres lo hayan descubierto. Pastor Luis nos hace seña que tenemos una llamada en línea. Hola, buenas, ¿quién nos habla? Si la manzana hubiera caído desde el Empire State, quizás otra cosa fuera hoy. Aló, buenas. Manzana, Empire State. ¿Y de qué nos está hablando? Aló. Oh, disculpen. ¿Habla Origen con Sanford? Aló. Cielo.
Si yo hubiera inventado este aparato, seguro que sería mejor que lo que estoy mirando. ¿Cuántas complicaciones para comunicarme con esta gente? Aló, sí, le escuchamos. Le habla Isaac Newton. Carolina, creo que nos entró una llamada de una persona con problema mental. Isaac Newton. Isaac Newton. Pero usted no me está entendiendo. Mire, señor, este es un programa muy serio. No nos quiera poner de relajo. Isaac Newton fue un científico inglés que murió el 20 de marzo de 1727. Era un físico, filósofo y teólogo, inventor y alquimista, matemático sobre todo, y autor de La Principia, que describió la ley de la gravitación universal. Y usted me está diciendo que es ese Isaac Newton que nos llama desde un lugar. No nos tome de relajo. Sí, me dejará hablar, podría decir lo que tengo que decir y así irme a calcular con exactitud el tiempo que dura de pasar un rayo de luz por una nube en el Ártico. Déjeme hablar, Sanford. Señor, le estoy preguntando. Sí, Sanford, ese soy yo. Te estoy llamando a tu programa, pues están tratando el tema de la Biblia y la ciencia. Y deseo darle mi testimonio. En el tiempo que estuve en la tierra fui reconocido como un hombre sabio. Pero quiero declarar que toda mi sabiduría fue obtenida del cielo. Porque toda buena obra, dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Mis grandes descubrimientos fueron logrados tirados de rodillas, muchachos. Bueno, quizás no seas Newton, pero tiene mucha coherencia lo que dices. Y si soy honesto, siempre he sentido admiración por ese rasgo tan característico tuyo, que era igualmente compartido por otros genios como Edison, Galileo Galilei, Pascal, Jonathan Edwards, James Parkinson. Todos ellos creyeron en la palabra de Dios, mientras que hoy día los científicos tratan de negar la existencia de Dios. ¿Qué usted piensa de eso? No, eso no es correcto. Están actuando erradamente con eso. Dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios ni le dio gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios, se hicieron necios. ¡Wow! ¿Es verdad? El necio dice en su corazón que no hay Dios. ¡Qué gran verdad ha traído este hombre! Claro, desde mi temprana edad yo supe que todo lo creado venía de Dios y que yo, al igual que otros científicos, solo fuimos instrumentos de aquel que nos creó para explicarle a los hombres algunas de las leyes perfectas que rigen el universo de Jehová. ¿Me comprende, Sanford? Sí, comprendo lo que dice. Y pienso que si usted es realmente Newton, ahora lo admiro más, pues me doy cuenta que si opinó y actuó así en su paso por esta tierra, no fue sabio entre los sabios por sus dotes intelectuales, sino por su comprensión de la magnificencia de Dios. Sanford, hijo, disculpa, pero me tengo que ir. Pero antes, quiero repetirle a mis oyentes las palabras del profeta Jeremías, que es mi mejor amigo aquí, en este mundo en que vivimos. Él dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sanford, ahora sí me voy. Y gracias por la oportunidad de poderme comunicar desde este lugar con todos ustedes. Y por cierto, dámele un saludo a la vieja Lula. Dile que por estos lares lo estamos esperando, que necesitamos un chin de sazón del que ella tiene. Y al ratón de biblioteca, dile que ponga en orden su vida, que los días se están acercando. Bueno, Carolina, ¿y será verdad que era Isaac Newton? Esa llamada está rara, que el tipo parecía coherente. Origen.
Wow, está como súper interesante esta llamada de Isaac Newton. Desde el cielo. ¿Será verdad ese asunto? Bueno, pastor, volviendo a nuestro asunto de la Biblia y la ciencia. Usted es ingeniero agrónomo y una de las áreas de la agronomía que más la influye es la botánica. La Biblia dice en Génesis 1:12 que la hierba dé semilla según su naturaleza y el árbol dé fruto, cuya semilla está en él según su género. ¿Qué dice la botánica acerca de la clasificación de las plantas? Fíjate lo interesante, por muchos años hasta llegar Linneo, la botánica clasificaba las plantas por las flores. Linneo es la persona que descubre. El Linneo es que comienza a clasificar las plantas por su semilla, por su tipo de hojas, pero no esencialmente por las flores. Antes, en siglos antes, lo que se hacía era tomar en cuenta las flores y no había género. O sea, no había, ahora no, ahora tenemos familias, tenemos géneros, tenemos subfamilias, lo que implica, por ejemplo, tenemos en el caso de las solanáceas, a donde está la berenjena, el tomate, o sea, todas esas plantas forman toda una familia, pero dentro de esa familia hay un género, y dentro de ese género hay subfamilias. Esa clasificación no existía, pero ya la Biblia, en el Génesis, en la misma creación, en el texto que tú leíste de Génesis 1:12, ya hablaba de las plantas según su género, según su semilla. Lo que nos estaban dando la pauta, o sea, Dios en la misma creación comenzó a darnos las pautas de lo que era la botánica, la sistemática de las plantas y cómo podíamos clasificarla. Si los botánicos hubiesen ido a este libro tan hermoso, la historia fuera otra, y descubrimientos que vinieron a ocurrir en el siglo XIV, XV y XVI, tuviéramos ahora mucho más desarrollado y tuviéramos en este tiempo, no en la ingeniería genética, tuviéramos en la subingeniería o tuviéramos en otro proceso, pero muchas veces el hombre en su necedad retarda el proceso de avance por no dejarse guiar del que lo creó. Así es. Amigos, vamos a escuchar qué nos trae hoy la vieja Lula. Ahí viene Lula, la vieja chula, que te aconseja con sabrosura. Ella te dice, te da la pista, pa' que en tu hogar ponga la chispa. La vieja Lula, la vieja Lula. Hola amigo oyente, qué bueno es volver a tenerlo. Estamos en el mes de septiembre, que fue dedicado al libro del cielo. Y hoy contenta vengo a decirte que este libro es verdadero, porque él es lámpara a tu pie y lumbrera en tu desespero. En mi vida cometí miles de errores cuando este libro no tomaba en cuenta. Tengo muchachos de muchos hombres, poco portarme como una necia. Bailaba en toda la fiesta tratando de ser la reina. Bebía y bebía y el rumbo no conseguía. Hasta que un día una amiga me comenzó a hablar de la Biblia. Allí me encontré con el Jesús verdadero, el que murió por mí en la cruz, el que vino del cielo alto para salvarme de fuego eterno. Me di cuenta que embriagarme me quitaba la vista al cielo, que agarrar un viajero me convertía al adulterio, que la mentira era lo más parecido a feo. ¿Tú sabes de qué te estoy hablando? Del mismísimo diablo. Y que el chisme y las murmuraciones me hacía tomar el lugar de Dios. Ay, Diosito santo, cuántas cosas he aprendido en este libro tan bello, que le ha dado luz a mi vida y ha cambiado mi sendero. Les ruego a todos mis oyentes que se lleven de consejo y que comiencen a estudiar la Biblia, que es el libro fiel y verdadero,
porque si de él te lleva y obedece su consejo, todo te saldrá bien y tendrá éxito en el cielo. Y con esta me despido dejándote este consuelo, que en la Biblia hay esperanza, disfrute y gozo eterno. Si no, mira mi vida, que la vivo con deseo desde que la Biblia leo. Ya no hay tristeza ni desespero, llevo una vida feliz, aún con todo y mi desacierto. Y tengo el cielo seguro, y si te lleva de mí, allí nos vemos y me quité de ti, papá, porque la vieja Lula va a estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, papá. La vieja chula que te aconseja con sabrosura, ella te dice, te da la pista, pa' que en tu hogar ponga la chispa. La vieja Lula, la vieja Lula. Origen con sabor. Bueno, hoy la vieja Lula nos habló de su testimonio de vida, ¿no? Cómo la palabra del Señor la ha cambiado. Pastor, según el filósofo británico Herbert Spencer, existen 5 fundamentos de la ciencia que son tiempo, acción, fuerza, espacio y materia. ¿Qué dice la Biblia de ello? Fíjate una cosa y algo muy interesante, y es que Spencer vino a descubrir esto en el año 1900, en el mismo siglo XX, o en el siglo XVIII, perdón. Sin embargo, la Biblia, 3000 años antes, en Génesis 1:1, habla de esos 5 principios. Si tú vas al libro del Génesis, dice, en el principio, tiempo. Creó, acción. Dios, fuerza. Los cielos, el espacio. Y la tierra, la materia. Los 5 elementos de lo que habla Spencer como fundamento de la ciencia están en el primer verso de la palabra de Dios, diciéndole el Creador a los hombres, el que sabe de esto soy yo. No tengan la menor duda que lo que ustedes quieren comenzar a inventar, yo lo inventé en la misma creación. Como dice un dicho por ahí, cuando tú venías con la harina, yo venía con el pan. Así mismo es, pero el hombre en su necedad ha tratado de olvidar que el Dios de los dioses, como decía Newton, es Él. Y que queriendo ser sabios, se hicieron necios. Y en vez de darle la gloria al Creador, han preferido darle la gloria a lo creado. Y esa es la historia que estamos viviendo. Pero también decía el ratón de biblioteca que vamos a volver otra vez a la esencia. Porque por más que el hombre lucha por negar la palabra, por más que el hombre lucha por contradecir a Dios, lo que hace cada día es contradecirse a sí mismo. Y vemos que en la historia de la filosofía y del pensamiento humano y de la misma ciencia, los científicos que lucharon por destruir nuestra creencia en Dios son los científicos que hoy están muertos y Dios sigue vivo. Amén, así es. Origen con sabor. Una palabra confiable es lo que viene para ti. En Origen con sabor. Libro de ciencia, de bien y de verdad. Aunque a veces olvidado, arrumbado y empolvado, cuando lo hallamos, en sus páginas encontramos agua para el sediento, salud para el enfermo, alimento para el hambriento. El abatido, cargado u oprimido es consolado al sumergir su alma en esta fuente de descanso, paz y libertad. Con solo abrirlo, salen de él las más hermosas melodías, los poemas más celestes y el mensaje contundente de gozo, transformación y redención. De él se nutren los países para fundamentar sus leyes y son encontrados en él los más grandes saberes. Hace sabio al sencillo,
corrige al que se aparta del camino, instruye en justicia y juicio, hace perfecto al hombre y lo prepara para buenas obras. Es más puro que oro y plata, derriba al altivo, engrandece al humilde. Su mensaje es divino, es veraz, es eficaz. Hacer como en él está escrito es hallar el bien y la vida. Es dulce como la miel, su luz brilla como la aurora. Es el libro de los libros, es el consejo divino, es la Biblia, la palabra de Dios. Una palabra confiable en origen con Sanford. ¿Cómo olvidar lo que hizo el Señor? Sí, Señor. El mudo pudo hablar, el cojo sano. La mujer del flujo de sangre, sanidad recibió cuando el borde del manto del maestro tocó. Todo eso hizo el Señor. Por el poder de su palabra tiembla la tierra, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodillas, comienzo a llorar. Cuando siento tu presencia, no me puedo contener. Santo, 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 y por los siglos, amén. Oh, no, oh, no. Pedro sobre el mar camino. El ciego la vista, el restauró. Sí, Señor. Rompió las cadenas que ataban, que mantenían al hombre en prisión y a la humanidad le dio salvación. Todo eso hizo el Señor y más. Por el poder de su palabra tiembla la tierra, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodillas, comienzo a llorar. Oh, cuando siento tu presencia, no me puedo contener, Dios. Santo, 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 por los siglos, amén. Ante su presencia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo de reyes, el gran yo soy. A él sea la gloria, toda honra y honor. Por el poder de su palabra tiembla la tierra, oh, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodillas y comienzo a llorar. Cuando siento tu presencia, no me puedo contener. Santo, 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 por los siglos. Santo, 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 y por los siglos. Santo, 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 y por los siglos.
En el segmento del ratón de biblioteca, él mencionó algunos científicos que eran cristianos. ¿Puede usted mencionarnos alguno de ellos? Fíjate, y no solamente que eran cristianos, sino lo que decían. En el caso de Nicolás Copérnico, que fue un astrónomo que probó la esfericidad de la Tierra y expuso sus movimientos y la rotación de todo el sistema solar, fue de los hombres que defendió el heliocentrismo, que después Galileo Galilei peleó esa batalla. Él decía, y cito, «No se puede contemplar el orden magnífico que gobierna el universo sin mirar ante sí y en todas las cosas al Creador del mismo, fuente de todo bien». También tenemos al mismo Galileo Galilei que decía, a pesar de su desdichado suceso con un sector eclesiástico y que muere pacíficamente en su casa, él dijo, nunca, nunca dejaré de profesar mi fe en mi Dios. Kepler Johannes, un alemán astrónomo que formula las leyes astronómicas que llevan su nombre, él decía, te doy gracias, Dios Creador, porque me has concebido la felicidad de estudiar lo que tú has hecho, y me regocijo de ocuparme de tus obras. Tenemos también el caso de Newton. Newton decía, el orden admirable del Sol, de los planetas y cometas, tienen que ser obra de un ser todopoderoso e inteligente. Así todos ellos, que fueron los hombres que pusieron la base de la ciencia y de todos los que hoy trabajan en el área científica, la base sólida de sus conocimientos expresaron que estaba en la palabra de Dios. Pero hoy el necio se hace más necio diciendo que no hay Dios. Todo lo que te hemos presentado en esta mañana son argumentos claros, contundentes y básicos. ¿Qué harás ahora? ¿Seguirás diciendo que en la Biblia solamente es un libro escrito por hombres? ¿Puede acaso un hombre sin un telescopio ver la Tierra redonda? ¿Puede acaso un hombre sin un supertelescopio descubrir los millones y millones de estrellas que hay en el cielo? ¿Puede acaso un hombre descubrir que la sangre era la vida del cuerpo sin tener los mecanismos científicos para descubrirlo? ¿Puede acaso alguien descubrir los senderos del mar sin tener un submarino para hallarlo? Solamente el Creador de todo pudo decir lo que hay en lo creado porque Él lo conoce. Y Él lo describió en la palabra, el libro más confiable y el cual podemos ir y acercarnos a Él confiadamente, porque en Él encontraremos vida, paz y salvación. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta el próximo sábado. Lea su Biblia, profundice en la palabra de Dios. Buen fin de semana.